El centro de mando de la flota del Mar Negro de Rusia, ubicado en la península de Crimea, registró un ataque coordinado de alta complejidad contra sus activos estratégicos en la base naval de Kerch. El incidente, iniciado a las 05:21 horas locales, tuvo como objetivo principal a los buques tendedores de cables Volga y Viatka, pertenecientes al proyecto I-5310. Estas embarcaciones, valoradas en $900 millones cada una, desempeñan un papel fundamental en el sistema de comunicaciones, inteligencia y vigilancia submarina de la Federación Rusa en la región. La función operativa de ambos buques consistía en el despliegue de cableado y el soporte técnico de la red hidroacústica Garmonia, una infraestructura crítica utilizada por las fuerzas rusas para el rastreo y seguimiento de submarinos bajo el Mar Negro, lo que constituía un componente esencial tanto para sus operaciones ofensivas como defensivas en dicho teatro de operaciones. La ofensiva ucraniana se ejecutó de forma simultánea desde dos vectores distintos para saturar los sistemas de detección TEMP, Rana de la base naval. Desde el noroeste de la península de Crimea, un grupo compuesto por 14 vehículos aéreos no tripulados del modelo AN-196 Lutouyas avanzaba en una formación ampliamente dispersa hacia el estrecho de Kerch. Estas aeronaves mantenían una velocidad constante de 100 millas por hora y realizaban un vuelo rasante sobre la superficie marina a una altitud de 220 pies, una cota diseñada específicamente para interrumpir y evadir las señales de los radares rusos. En paralelo, desde el sector central del Mar Negro, 6 vehículos de superficie no tripulados Magura V5 navegaban en dirección al mismo objetivo. De estas 6 unidades de superficie, 3 transportaban ojivas explosivas reales de 700 libras, 2 actuaban como señuelos tácticos y la última estaba equipada con sistemas de interferencia de radar activos, cuya finalidad era emitir señales engañosas para distorsionar las lecturas de los sistemas defensivos enemigos. El control y monitoreo de toda la operación se realizó de manera remota desde la costa de Odessa. El equipo de operadores ucranianos supervisaba el desarrollo de las acciones en tiempo real a través de los sensores electro-ópticos de un vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2, el cual sobrevolaba la zona de conflicto a una altitud de 2.500 pies. Las pantallas de orientación de la aeronave de reconocimiento mostraban con total claridad las posiciones de los buques Volga y Viatka. Estas plataformas navales no solo gestionaban la vigilancia del lecho marino y el rastreo de sumergibles, sino que también daban soporte directo a la infraestructura militar rusa en la península de Crimea a través del puente de Kerch, actuando como un nodo logístico y de comunicaciones de alta prioridad para el Kremlin. A las 05:31 horas locales, 10 minutos después del inicio del despliegue, las alarmas de la estación de radar costera Neva B detectaron las primeras anomalías. Los operadores de guardia identificaron 6 señales que ingresaban a la zona de defensa desde una distancia de 50 millas. 3 de estos objetivos aparecían nítidamente en las pantallas de control, mientras que las otras 3 señales parpadeaban de forma intermitente debido a la interferencia del oleaje y la densa niebla marina. La firma de radar conjunta de los 6 objetivos en aproximación rápida alcanzaba aproximadamente los 540 pies cuadrados. Ante este escenario, y tras los antecedentes de ataques sufridos a mediados de diciembre del año pasado con botes no tripulados ucranianos, el personal de guardia ordenó la interceptación inmediata de las amenazas en curso. Los datos de seguimiento de la estación Neva B fueron transferidos de manera directa a una batería del sistema de defensa aérea Pansir S-1 desplegada en las inmediaciones de la costa. El radar de adquisición de este sistema, un modelo 1RS-21E, logró enganchar y fijar los objetivos en movimiento en un lapso de 4 segundos. De forma inmediata, la batería realizó el lanzamiento de 4 misiles interceptores 57E6, los cuales se desplazaron a través de la niebla a una velocidad superior a Mach 4. 3 de estos proyectiles se dirigieron de forma automática hacia las señales más definidas del radar, mientras que el cuarto misil enfiló su trayectoria hacia la zona donde se registraban las lecturas intermitentes y difusas en la pantalla.
Los 3 primeros misiles rusos impactaron con precisión contra sus objetivos asignados en el mar. Las espoletas de proximidad de los proyectiles se activaron a una distancia de 12 pies de las embarcaciones, destruyendo por completo 3 de las unidades Magura V5 en medio de explosiones visibles sobre la superficie del agua. Sin embargo, estas 3 unidades destruidas respondían a los señuelos programados para emitir una firma de radar ampliada con el propósito de atraer el fuego defensivo. Uno de estos botes llevaba el equipo de interferencia activa, generando una zona de falsas lecturas que ocultaba la posición real de las 3 embarcaciones equipadas con ojivas explosivas que avanzaban en la segunda línea de ataque. El cuarto misil lanzado por el Pantsir S-1 detonó dentro de este sector de interferencia electrónica, impactando únicamente contra una firma falsa creada por la táctica de distracción ucraniana, mientras se desarrollaba la interceptación en la superficie marina. El radar 1RS-11E del sistema Pantsir S-1 detectó 14 señales de baja intensidad provenientes del suroeste. Estos objetivos volaban a una altitud aproximada de 200 pies y se encontraban dispersos, confundiéndose con el eco de las olas, la niebla y la perturbación electromagnética remanente de los lanzamientos previos de los misiles. El sistema automatizado de clasificación de la batería rusa no logró determinar con rapidez si los ecos correspondían a vehículos aéreos no tripulados, aves marinas o simple ruido de fondo del radar. Esta vacilación de pocos segundos en el proceso de toma de decisiones permitió que la formación ucraniana continuara su aproximación sin oposición inmediata hacia el estrecho de Kerch. La indecisión en los sistemas automáticos rusos permitió la activación de una segunda fase en la estrategia ucraniana. Los 2 botes señuelos Magura V5, antes de ser completamente destruidos por los misiles del sistema Pantsir S-1, portaban en su interior un total de 8 vehículos aéreos no tripulados tipo FPV. Estas aeronaves ligeras estaban equipadas con ojivas de interferencia electrónica y fueron liberadas de manera simultánea de acuerdo con el plan operativo. A medida que los fragmentos metálicos y la radiación electromagnética de las primeras explosiones comenzaron a disiparse en el aire, los 8 drones FPV iniciaron sus misiones individuales. Se dispersaron en abanico, redujeron su altitud de vuelo y encendieron sus equipos perturbadores, generando de forma inmediata decenas de puntos de reflexión falsos en las pantallas de los radares de la batería costera rusa, el sistema Pantsir S-1. Diseñado específicamente para la protección de infraestructuras críticas frente a ataques de baja cota, misiles de crucero y drones, se vio obligado a procesar este incremento súbito de objetivos. Su radar de búsqueda 1RS-2 comenzó el análisis para diferenciar los blancos reales de las trazas falsas y transferir los datos al radar de control de tiro para el bloqueo definitivo. La batería disponía de 12 misiles 57E6 en sus lanzadores listos para operar, además de 2 cañones automáticos, 2 A38M de 30 milímetros destinados a la destrucción de objetivos en el perímetro de corto alcance. Ante la saturación provocada por los drones FPV en la zona de exclusión, el comandante de la batería ordenó la apertura de fuego generalizada, lanzando 8 misiles interceptores 57E6 a velocidades que superaban Mach 3. Las espoletas de proximidad de 6 de estos misiles se activaron a una distancia de 10 pies de sus blancos, destruyendo a 6 de los drones FPV y transformándolos en pequeñas bolas de fuego sobre el mar. No obstante, las 2 unidades remanentes que volaban en los extremos exteriores de la formación lograron evadir el eje central de interceptación. Estas 2 aeronaves se abrieron hacia los flancos laterales, descendieron hasta quedar casi al nivel del agua y se ocultaron entre el ruido de fondo provocado por olas de entre 5 y 7 pies de altura. En los monitores rusos, las firmas se redujeron a 2 trazas débiles que aparecían y desaparecían entre la niebla costera. El operador de la batería activó los cañones automáticos de 30 milímetros, los cuales efectuaron ráfagas sostenidas con una cadencia de 5.000 disparos por minuto para barrer la superficie. Ambos drones FPV fueron alcanzados y destruidos a corta distancia, pero el despliegue defensivo consumió un valioso inventario de munición y tiempo de respuesta.
Esta distracción prolongada facilitó que el grueso de la fuerza atacante, compuesto por los 3 botes Magura V5 armados con ojivas reales y los 14 drones de largo alcance AN-196 Lutoujas, continuara su aproximación hacia el estrecho de Kerch de manera efectiva. Desde su posición a 2.500 pies de altitud, el Bayraktar TB2 seguía transmitiendo datos de reconocimiento a través de una conexión de enlace satelital Starlink hacia el centro de mando en Odessa. Esta información permitió a los operadores ucranianos mapear las coordenadas geográficas exactas de las unidades de defensa aérea enemigas y corregir las rutas de vuelo de la oleada de drones de ataque, evitando que ingresaran a los sectores donde sus propios sistemas de engaño electrónico generaban interferencias. El eje principal de la ofensiva se posicionó a solo 20 millas del estrecho de Kerch. A las 05:48 horas locales, la defensa rusa activó el sistema de guerra electrónica POL-21 con el objetivo de anular el espacio aéreo del estrecho. Los módulos de interferencia R340RP de este sistema comenzaron a emitir pulsos simultáneos desde antenas de telecomunicaciones instaladas en torres elevadas dentro de la zona de defensa. La estrategia del POL-21 no requería la identificación individual de cada dron, sino la supresión total de las señales de navegación satelital procedentes de las redes GPS de Estados Unidos, Galileo de Europa y Beidou de China, cubriendo el área con un domo de interferencia electromagnética de alta densidad. Como consecuencia inmediata, los datos de posicionamiento en las pantallas de control ucranianas perdieron estabilidad, registrando saltos de coordenadas incorrectos, desviaciones en los rumbos y lecturas de velocidad desincronizadas. Para aeronaves no tripuladas que vuelan a baja altura sobre el nivel del mar, una desviación mínima puede provocar la pérdida total del control de la formación. Las 2 unidades líderes del modelo AN-196 Lutoujas no consiguieron activar a tiempo sus modos de respaldo técnico, ingresaron al sector de máxima supresión y perdieron los comandos de guía durante varios segundos. Una de las aeronaves realizó un viraje brusco hacia el flanco izquierdo, mientras que la otra intentó mantener el rumbo prefijado, pero su receptor de navegación fue arrastrado por una señal falsa de posicionamiento. La distancia entre ambos aparatos se redujo de manera crítica y terminaron colisionando en el aire, destruyéndose mutuamente en una explosión en medio de la densa niebla gris, a pesar de la pérdida de las 2 unidades de vanguardia. Los 12 drones AE-196 Lutoujas restantes contaban con sistemas preparados para este escenario de denegación tecnológica. Al registrarse las alertas automáticas por interferencia en sus sistemas de a bordo, las computadoras de las aeronaves ignoraron los datos satelitales corruptos y activaron el sistema de navegación inercial conocido como INES. A partir de ese momento, la navegación dejó de depender de referencias externas y comenzó a calcularse mediante algoritmos basados en el rumbo, la velocidad, la aceleración y los datos proporcionados por giroscopios ultrasensibles integrados en la estructura de los drones. Al mismo tiempo, se activó el modo de coincidencia de terreno mediante sensores ópticos. Las cámaras inferiores de los drones AN-196 iniciaron un escaneo de la superficie costera, identificando parches de agua, patrones de oleaje, muelles, edificaciones en el litoral y diversos puntos de referencia geográficos previamente cargados en sus memorias antes de iniciar la misión. La computadora interna comparaba estas imágenes captadas en tiempo real con los mapas topográficos digitales almacenados, realizando correcciones de rumbo milimétricas, mientras el sistema de navegación inercial garantizaba la continuidad del vuelo tras la pérdida de conectividad. El reconocimiento visual de terreno verificaba que los aparatos se mantuvieran dentro del corredor de ataque establecido. El sistema ruso POL-21 logró bloquear las señales satelitales, pero no pudo alterar la base de datos interna ni la geografía física de la costa, permitiendo que la oleada avanzara de manera autónoma hacia la zona portuaria de la base naval. A las 05:52 horas locales, una vez superado el bloqueo de guerra electrónica del POL-21, el mando militar ruso desplegó drones Lancet desde el aeródromo de Kerch.
El primer grupo, compuesto por 3 unidades, se dirigió a interceptar a los botes Magura V5 en la superficie, mientras que el segundo grupo, de 10 unidades, persiguió a los 12 drones AN-196 Lutouyas. Un Lancet del primer grupo impactó directamente contra el casco de un Magura V5, detonando su carga explosiva de 700 libras de forma anticipada. Los 2 botes Magura V5 restantes aumentaron su velocidad y se separaron en direcciones opuestas para romper la línea de visión de los operadores rusos. Simultáneamente, el segundo grupo de Lancets destruyó 2 drones AN-196 en el aire, dañando sus alas y tanques de combustible. Ante la necesidad de más potencia de fuego aéreo, el comandante ruso desvió los 2 Lancets restantes del grupo de superficie para unirse a la persecución aérea, logrando derribar otras 2 aeronaves ucranianas. Los operadores en Odessa ordenaron aumentar la potencia al máximo y dispersar la formación a 120 millas por hora para forzar la división de los cazas rusos. Tras 5 minutos de persecución, las unidades Lancet, limitadas a una velocidad de 80 millas por hora, perdieron el rango de alcance y el mando ordenó la retirada de las 8 unidades restantes hacia su base, emitiendo alertas generales a las redes de defensa de Crimea y Krasnodar. A las 05:58 horas locales, las 8 aeronaves AN-196 Lutouyas y los 2 botes Magura V5 restantes volvieron a converger en sus trayectorias de ataque hacia el estrecho de Kerch. La última línea de interceptación rusa estuvo a cargo de un buque de misiles de la clase Karakurt que custodiaba la zona de fondeo. El navío disparó 2 misiles desde sus tubos de lanzamiento vertical, destruyendo a 2 drones AN-196. Ucrania modificó su formación de manera inmediata, elevando 2 drones como señuelos para saturar los radares del buque y bajando las otras 4 unidades a nivel del mar para ocultar la aproximación de los 2 botes Magura V5. El sistema de misiles Pansir-M del buque Karakurt derribó los 2 drones señuelo con proyectiles Hermes-K, pero el resto de las fuerzas ingresó a la zona de fuego cercano. La tripulación defensiva activó sus cañones rotativos AO-18 KAD de 30 milímetros, capaces de efectuar 10.000 disparos por minuto, logrando destruir un Magura V5 a corta distancia. La detonación de la ojiva de 700 libras levantó una columna de agua de 75 pies que bloqueó las pantallas ópticas del buque con humo y vapor. En medio del caos, los cañones destrujeron un dron AN-196 adicional, pero los operadores rusos elevaron los cañones a 60 grados para seguir a las amenazas aéreas remanentes, abriendo un espacio que permitió el paso del último bote Magura V5 y de las 2 últimas aeronaves de largo alcance hacia la zona de fondeo de los buques Bulga y Viatka desde el aire. El dron de reconocimiento Bayraktar TB2 transmitió las coordenadas finales y los puntos débiles de los barcos hacia el centro de control en Odessa. En el muelle de la base naval, las ametralladoras pesadas Kord de 12.7 milímetros y los cañones del buque clase Karakurt abrieron fuego cruzado, dividiendo la defensa entre los objetivos aéreos y de superficie. El último bote Magura V5 impactó contra el costado de estribor del buque Bulga, cerca de la línea de flotación. La detonación de la ojiva de 700 libras alcanzó temperaturas de 2.500 grados Celsius, desgarrando las placas de acero del casco y provocando la inundación inmediata de los compartimentos técnicos. El sistema eléctrico de la maquinaria auxiliar sufrió un cortocircuito generalizado, dejando al barco a oscuras y sin estabilidad. Casi de forma simultánea, las 2 aeronaves AN-196 Lutouyas atacaron al buque Viatka desde 2 ángulos distintos. La primera impactó en la cubierta de popa, destruyendo los cabrestantes, los rieles de guía técnicos y los equipos especializados para misiones submarinas, lo que desató un incendio prolongado. La segunda aeronave se estrelló directamente contra la superestructura del Viatka, destruyendo las antenas de comunicación, los sensores ópticos y la estación de control de misiones, rompiendo los cristales del puente de mando y derritiendo el cableado interno por las altas temperaturas. Los efectos militares y estratégicos de la operación contra los buques del proyecto Thinking 3310 impactaron directamente la estructura operativa de la Flota del Mar Negro.
El buque Bulga perdió totalmente su estabilidad debido a las inundaciones en sus secciones técnicas, mientras que el Viatka quedó inoperable tras perder sus sistemas de comunicación, sensores y herramientas especializadas de misión, al tratarse de plataformas tecnológicas dedicadas al tendido de cables y al mantenimiento de la red hidroacústica de vigilancia Garmonia. Su daño interrumpe la capacidad de la Federación Rusa para detectar y rastrear submarinos en el Mar Negro. La sustitución o reparación de estos componentes electrónicos y sistemas de cabrestantes especializados resulta compleja y costosa bajo el actual régimen de sanciones internacionales, lo que prolongará el periodo de inactividad de estas unidades navales. A nivel estratégico, la operación demuestra una transición en los objetivos de las fuerzas ucranianas, orientada a degradar el ecosistema de soporte técnico, radares, defensas aéreas y redes de vigilancia submarina que sostienen la presencia rusa en Crimea. La vulnerabilidad demostrada en la zona de Kerch presiona las líneas logísticas de la península, incrementando la dependencia de las rutas terrestres del sur de Ucrania y forzando a la flota del Mar Negro a dispersar sus unidades navales y sistemas de defensa aérea en múltiples direcciones. El empleo coordinado de drones de largo alcance, botes de superficie no tripulados, señuelos tácticos y sistemas de interferencia activa permitió saturar las redes defensivas escalonadas de la base naval, obligando a las fuerzas rusas a reasignar recursos de combate hacia la protección de sus zonas de retaguardia. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En su opinión, ¿cuál fue la mayor pérdida para Rusia en este ataque? ¿La baja operativa de los buques Bulga y Viatka o el impacto de ver vulnerado el sistema de defensa de Kerch directamente frente a la flota del Mar Negro? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Si desean seguir recibiendo análisis militares detallados sobre el campo de batalla en Ucrania y la situación en el Mar Negro, no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones y continúen con nosotros para conocer cuál será el próximo nodo estratégico afectado.